Bien, procurador, gracias por la entrevista. Son varios temas que tenemos pendientes por checar con la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Pero bueno, uno de los aspectos que es recurrente es el tema de las violaciones de derechos humanos por parte de las corporaciones policíacas y ahora en este caso también de primeros respondientes, como el caso de la Guardia Nacional. Quisiera que nos dé un escaneo y un corte de caja acerca de cómo van las quejas en contra de las corporaciones policíacas, tanto estatales como federales, si es que las tiene. Sí, claro, pues muchas gracias, muy buenos días. Efectivamente, sí se ha generado un incremento en el número de quejas. Pudiera tener múltiples explicaciones. La primera, por supuesto, que se estén incrementando el número de violaciones por parte de elementos que pertenecen a corporaciones de seguridad pública. La segunda, que tampoco es descartable, el hecho de que se esté fomentando una cultura de la denuncia, pero al final del día, hoy por hoy lo que tenemos es pues, un mayor número de quejas, lo cual por supuesto no es bueno, porque representa, insisto, al final del día un mayor número de violaciones a derechos humanos y que obviamente pues, nos compete investigar hasta obtener los resultados. En ese sentido, por dar algunos datos, por ejemplo, en contra de corporaciones municipales en lo relativo a seguridad. En el 2021 tuvimos 207 quejas en todo el año. En lo que va de 2022, y aclaro con corte al último día de septiembre, iban 232 quejas. Hay un incremento, por supuesto. En cuanto a tema federal, de Guardia Nacional, en el 2021, todo el año tuvimos 9 quejas. En lo que corresponde al último de septiembre de 2022, llevamos 12 quejas, 3 más en este mismo periodo. Sí. ¿Qué tipo de quejas y cuáles son las más difíciles que ha enfrentado o le ha tocado conocer por parte de la Procuraduría? No, bueno, en el tema de la Guardia Nacional, por supuesto, todas las quejas conllevan una violación y todas son graves en sí mismas. Sin embargo, una que quizás fue mediáticamente conocida tuvo que ver con los sucesos en donde perdió la vida un joven estudiante de la Universidad de Guanajuato en Irapuato, misma que nosotros iniciamos para evitar la revictimización de los jóvenes que se supone iban a declarar ante el Ministerio Público y teníamos información de que cerca estaban los propios elementos de la Guardia Nacional. Esa queja nosotros la integramos completamente, de hecho mandamos toda la información, incluyendo la ratificación de la queja por parte de los familiares, tanto del joven que falleció como de la joven que resultó lesionada, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que ellos continuaran con esa investigación. ¿A ustedes les notifican cuando hay una resolución por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Me refiero a este caso en concreto para ver si hay un seguimiento y si se llega concretamente a un resultado allá. No existe una obligación como tal de que nos tengan que notificar en ese tipo de supuestos. Sin embargo, nosotros tratamos de darle seguimiento a estos asuntos. Al día de hoy no hay una resolución al respecto. ¿Qué otros casos tuvieron que enviarse por incompetencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Y si nos puedes detallar cuáles son. Todos, porque la Guardia Nacional, a ver, el criterio, y no es solo un criterio a modo, está establecido en ley y en la Constitución. Todos los asuntos que deriven actos u omisiones de autoridades estatales o municipales le competen a la Procuraduría. Es decir, cualquier otra actuación u omisión, en este caso de autoridades federales, como lo es la Guardia Nacional, puede ser la Sedena, puede ser la Marina, compete a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ok, sé que tiene que haber discrecionalidad en este tema, pero ¿de qué tipo de casos y violaciones a derechos humanos estamos hablando? ¿Hay violaciones, hay sencillamente lesiones, tortura? ¿Qué casos te tocó? Pues es que hay de todo, no podría particularizar, sin embargo, sí. O sea, de todo podemos tomar en cuenta que hubo tortura, violaciones. Presuntamente todo puede generarse. En este periodo no ha habido por casos de tortura, concretamente. No ha habido casos de tortura que nosotros remitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y desaparición forzada? Tampoco ha habido por desaparición forzada. De hecho, en el tema de desaparición forzada y sin entrar en una calificación como tal
todavía esta Procuraduría abrió un expediente de queja oficioso por los hechos, que seguramente ustedes también están al tanto, en donde unos policías de Cortázar fueron detenidos por agentes de investigación criminal. Nosotros tenemos actualmente una investigación en curso por ese tema, porque de acuerdo a la información que nosotros tuvimos acceso a través de medios de comunicación, pues se trata de violaciones a derechos humanos delicadas. Insisto, toda violación a derechos humanos es delicada, pero en este caso estaríamos hablando posiblemente de aspectos que involucrarían quizás un tema de desaparición forzada e incluso de ejecución extrajudicial. Entonces ese asunto está iniciándose, bueno, ya lleva algunos días iniciado como investigación y está en curso. Ya que tengamos la información de autoridades, trataremos de darle una velocidad a esto para poderlo resolver a la brevedad. El último que comenta es de la detención que hubo de los ministeriales a los 2 policías municipales. Es correcto. ¿Fue desaparición forzada o privación de la libertad? No, nosotros, insisto, todavía no quisiera hacer una calificación como tal de los hechos violatorios, porque estamos todavía integrando la información. Una vez que tengamos toda la información, digamos que la versión oficial de qué hechos se violaron viene con la resolución que se emite en su momento. ¿La queja la inician ustedes de oficio? Nosotros de oficio. ¿O la No, me tocó a mí iniciarla de oficio. Nada más como para regresarnos un poquito, de los 232 quejas, ¿qué tipo de instancias de seguridad son? ¿Policías municipales, ministeriales? Estos son puros datos de policías municipales, de autoridades municipales. No tienen más bien ninguna queja presentada contra la Fiscalía General del Estado de Guanajuato o contra las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. En lo que corresponde a autoridades estatales, en el 2021, contra agentes de investigación criminal fueron 74 quejas y contra Fuerzas de Seguridad Pública 40 quejas. En el caso, más que de agentes de investigación, contra Fiscalía, 74 quejas, contra Fuerzas de Seguridad 40 quejas. En lo que va de 2022 contra Fiscalía, al último de septiembre se han presentado 68 quejas y contra Fuerzas de Seguridad Pública 32. Ok. Y nada más, general, ¿qué tipos de presuntos delitos pueden haberse cometido? Violaciones de derechos humanos. Mira, hay de todas, privación de libertad, afectación a la integridad física, hay de todo. No quisiera entrar en un calificativo porque al final lo formal es la resolución que se emite por parte de esta Procuraduría. Complementar en el caso de los datos de los 2 elementos de seguridad pública municipal de Cortázar. Reiterar, es una queja que se inició de oficio, es decir, por decisión de esta Procuraduría, de su servidor como procurador, porque consideré que los hechos violatorios de los cuales tuvimos conocimiento a través del comunicado de la Agencia de Investigación Criminal, de Fiscalía y de medios de comunicación, pues presuntamente son hechos violatorios que yo diría graves. No quisiera entrar en una calificación en este momento, pero sí son violaciones a derechos humanos graves de las que ahí presuntamente se está dando cuenta, y en ese sentido se inició la queja de oficio, que es la 1262/2022, que corresponde a la Subprocuraduría C, que es la de Celaya, y en este caso en concreto esta queja se inició el día que sucedieron estos hechos, que fue el 6 de octubre, que fue cuando se detuvo a los elementos de seguridad pública municipal. Para la gente que no tiene el contexto sobre lo ocurrido, lo que puedes comentar, ¿qué es lo que presuntamente ocurrió? De acuerdo a la información que se tiene, elementos de la Fiscalía detienen con orden de aprehensión a 2 elementos de seguridad pública en funciones del municipio de Cortázar, y la información que se tiene es que presuntamente detuvieron a una persona, la sacaron de su domicilio y la llevaron con una tercera persona para que pues la mataran. Entonces sí se trata de hechos que en caso de comprobarse pues sí serían violaciones a derechos humanos graves,
Ello independientemente de que eso constituye delitos también. Son dos vías completamente independientes, derechos humanos y la materia penal que le corresponde investigar al Ministerio Público. Perfecto, procurador.